Bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial y pues vamos a trabajar en esta oportunidad ya el concepto de álgebra. ¿Y qué es álgebra entonces? Álgebra nos lo denominan la generalización que existe entre números y letras. Entonces, si en álgebra me están hablando de una generalización, quiere decir entonces que yo ya puedo, o sea, ya me dan el permiso de sumar, porque me están diciendo generalización entre números y letras. Si me están dando esa generalización, quiere decir que yo ya puedo sumar 3 más A, porque ya me está diciendo, me está generalizando las operaciones. Puedo sumar una letra más un número, puedo multiplicar una M, la voy a multiplicar por A, por 3, por decirles algo, ya tengo entonces una generalización. Y es que ese realmente es el álgebra, es una rama de la matemática el cual generaliza a los números y letras. Entonces, el álgebra ya me da permiso que todas las propiedades que nosotros hemos visto, propiedades, leyes y todo lo que hemos trabajado en la parte de aritmética, ¿sí? Entonces, aritmética, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta aritmética ahora le vamos a agregar letras, ¿verdad? Van a hacer como el chiste que dice que todo iba bonito hasta que introdujeron las letras, pero no es así el caso. Ahora vamos a trabajar aquí que la aritmética entonces es aplicar las mismas operaciones, las mismas reglas, las mismas leyes, pero ahora ya puedo utilizar una letra, ¿sí? Entonces ese es el proceso que yo necesito que nosotros adoptemos. Ya puedo generalizar, excelente, perfecto. Entonces lo que hago ahora es, como ya tengo permiso, también tengo que escribirle nombres, porque así como existían propiedades para la suma, para la resta, para la multiplicación, división, también aquí en la generalización de números, como ahora ya puedo usar letras, ahora tengo que conocer cuáles son las partes. Y vamos a iniciar con conocer las partes de un término algebraico. Por ejemplo, tengo 3a al cuadrado. Siempre un término algebraico va a tener 4 elementos, ¿sí? Va a tener 4 elementos. Uno es que siempre va a tener un signo. Dos es que va a tener un coeficiente. Tres va a tener una variable o literal, como ustedes quieran llamarle. Variable o literal. 4 que va a tener un exponente. Y siempre va a tener que constar de estos 4 elementos. Ahora veamos en nuestro ejemplo dónde es que se encuentran esos 4 elementos y me interesa que usted se fundamente conceptualmente para que al momento que usted lea una definición y le habla, por ejemplo, el producto de los coeficientes, la variable o el exponente a la -1, por decirles algo, ya va a entender de quién está haciendo referencia. Entonces, aquí tenemos el signo, ¿sí? El signo, el coeficiente, bueno, el coeficiente, la variable obviamente va a ser siempre la letra y la que acompañe, o sea, el exponente siempre va a estar en la variable, no puede estar nunca en el coeficiente porque entonces tendría que resolverlo, o sea, siempre me va a llevar a un número, por eso es que jamás va a estar en un coeficiente, porque si estuviera, por ejemplo, aquí 3 a la 2, ¿cuál sería mi término? -9 a la 2, porque se puede resolver el cuadrado de 3, ¿verdad? Es solo para que usted lo tome en cuenta que nunca va a estar en el coeficiente, siempre va a estar en la variable. Entonces, aquí yo tengo mi exponente, ¿de acuerdo? Ahora, ya tengo todo eso. Algo que quiero que tomemos en cuenta aquí, y mucho ojo, mucho cuidado, que una simple letra, por ejemplo esta, siempre va a tener los 4 elementos, porque va a tener su signo. El signo, si es positivo, no es necesario escribirlo, pero sabemos que ahí está. El coeficiente 1 no es necesario que usted lo escriba, pero ahí está. Y el exponente 1 tampoco es necesario que usted lo escriba, pero allí está. ¿Por qué no es necesario el exponente 1? Porque ya vimos que toda base
elevado a la unidad es igual a la base. Entonces el 1, aunque no tenga nada, representa un a elevado a la 1. Ahora, el coeficiente, ¿por qué no es necesario escribirlo? Porque generalmente si yo veo esto, ¿qué es lo que decimos? Ahí que hay una X, hay una A, hay una M, hay una P. Automáticamente le agregamos una X, una M. Ese prefijo que nosotros tal vez utilizamos del una X, una M, una N, una X, una Y, una Z, esto lo representamos aquí como un número 1. Entonces, por eso no es necesario que usted escriba el coeficiente 1 y no es necesario que usted escriba el exponente 1. Que nos quede bien claro ahí. ¿De acuerdo? Entonces, una sola letra, por decirles algo, M, va a tener su signo positivo, va a tener su coeficiente 1 y va a tener su exponente 1. Es para que lo tomemos en cuenta. Ahora, ya conocemos que es un término algebraico, vamos a pasar a conocer una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Cuando estamos hablando de una expresión algebraica, estoy hablando de la unión de dos o más términos algebraicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta, que cuando estamos hablando de una expresión, va a llevar dos o más términos algebraicos, y ahí viene su clasificación, porque las expresiones tienen su propia clasificación. ¿Y cómo se clasifican ellas? Se clasifican en monomio, en binomio, en trinomio, y comúnmente ahora le llaman polinomio. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Si estamos hablando de un monomio, es el que tiene un término. Es el que tiene un término. Por ejemplo, 3a. Ahí es un solo término, tiene su signo, tiene su coeficiente, tiene su variable y tiene su exponente. Ahora, binomio es el que va a tener dos términos. Puede ser 2 más a. ¿Sí? Esto es un binomio porque tiene dos cantidades. Puede ser también menos 3x a la 2 más un quinto de y. ¿De acuerdo? Algo que quiero hablar, y por eso hice este ejemplo, mucho ojo, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque hablemos que los términos o expresiones algebraicas van a estar separadas solamente por el signo de suma o resta. Solo en estos dos casos van a poder separarse. O sea, como quien dice, las divisiones entre uno y un otro tiene que ser un signo más o un signo menos. La multiplicación no, porque la multiplicación, ya lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que si multiplico a por b, esto es igual a b, miren, está junto, no separa. La división, si yo divido a entre b, me va a quedar a partido b. Entonces no se puede usar la multiplicación y a la división como separadores. Los que me sirven para separar a un término de otro son los signos positivos o negativos, ¿de acuerdo? Ese paréntesis quiero que quede bien clarito, por eso es que quise tomarme el tiempo para que usted lo considere, que solamente los términos van a estar separados por el signo positivo o negativo para considerarlo ya un binomio. Un trinomio es el que va a tener entonces tres términos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a al cuadrado más 2ab más b a la 2. ¿De acuerdo? Que hay un término, dos términos, tres términos. ¿Cómo sé que hay ahí? Porque aquí hay signos positivos que lo están separando y están separando a las tres cantidades. Ahora, aquí en lo de los polinomios, viera que le voy a comentar que los libros, por lo menos los viejitos, los antiguos, todavía al que tenía cuatro términos le llamaban cuatrinomio. Cuatrinomio. Ahí está, mire. Por ejemplo, el caso de Baldor. Baldor todavía habla de cuatrinomio. Los libros modernos ya no consideran a los cuatrinomios, sino que de 4, 5, 6 en adelante ya les llaman polinomio. Entonces nos vamos a acostumbrar a usar polinomio para los que tengan de 4 términos en adelante. Así es como nosotros vamos a clasificar
una expresión algebraica. Eso es una definición de qué es el álgebra, la generalización entre números y letras, los 4 elementos que debe tener una expresión algebraica, y aquí está la clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces en el siguiente video vamos a trabajar la reducción de términos semejantes.